Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien me preguntó recientemente por qué la vida es tan dura, por qué hay tanto sufrimiento, por qué tanto dolor, especialmente ahora por la pandemia, tanta gente que ha muerto, no solo en este país, sino en todo el mundo. Pero además le agregaríamos por qué tanta corrupción, por qué el terrorismo, por qué el racismo, por qué tanta inmoralidad, por qué la vida tiene que ser así, por qué los desastres naturales como esto que ha ocurrido con las nevadas recientemente, ¿por qué? Sabes que inconscientemente, con toda probabilidad, nos hacemos esas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Y quizás hasta nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero la realidad es que conscientemente, muy rara ocasión nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué? ¿O dónde está Dios? Y es que estamos tan ocupados viviendo nuestra vida cotidiana que los porqués y dónde está Dios no nos ocupan. Al menos que de repente suceda algo a nuestro alrededor o a nosotros mismos. Algo que nos despierte. Un divorcio, una relación que se rompe, alguien que te abandona, una enfermedad que golpea tu vida, alguien muere, pierdes el trabajo, una crisis te golpea. Y entonces despertamos y comenzamos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué me pasan cosas malas a mí? Hace muchos años C.S. Lewis dijo que esta pregunta, ¿dónde está Dios? Que siempre va junto de la mano del por qué a mí, rara vez nos las hacemos, ah, porque cuando estamos felices, pues nadie se plantea estas preguntas. De hecho, pareciera que en medio de la felicidad no necesitamos responder ningún interrogante, no necesitamos a Dios, tenemos lo suficiente. Pero ¿qué ocurre cuando te hallas en medio de algún problema? ¿Qué pasa cuando tu necesidad es desesperada o cuando toda otra ayuda es insuficiente? Entonces casi gritamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Dios, ¿dónde estás? Hay un canto muy antiguo que dice así, alabar a Dios cuando en la vida te va bien. Qué bueno es. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena, ¿cierto? Pero de repente despertamos cuando hay alguna dificultad y nos hacemos las preguntas existenciales, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Sabes que como creyentes necesitamos aprender a manejar, a administrar el dolor, el sufrimiento en medio de la dificultad? Necesitamos poner las bases correctas sobre la vida para que cuando llegue la dificultad, entonces las podemos enfrentar y nos mantengamos firmes, no importando qué crisis ni qué pruebas sean. Escucha, la pregunta no es dónde está Dios. La Biblia claramente establece que Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia en una y otra ocasión nos dice que Él está con nosotros caminando, acompañándonos todos los días hasta que nos vayamos de esta tierra. Más bien la pregunta es, ¿cómo voy a responder yo cuando la dificultad, cuando la crisis, cuando la prueba golpea mi vida? Bueno, de eso se trata la carta de Santiago. Él dirige a la iglesia de Jerusalén esta carta. Muchos de sus miembros habían sido dispersos, estaban siendo perseguidos por ser cristianos, por ser discípulos de Jesús. Habían perdido casa, familia, estaban siendo separados de sus seres amados, habían perdido trabajo, los estaban demandando en las cortes, falsamente porque eran creyentes y por supuesto eh, querían ser fieles al Señor, pero eso estaba costando mucho dolor, mucha dificultad. Se ven obligados a escapar
Y entonces en medio de esa circunstancia Santiago les tiene un mensaje. Y el mensaje no es que se pregunten por qué a mí, por qué a nosotros. El mensaje no es, oye, ¿dónde estará Dios? ¿Se olvidó de nosotros? No, el mensaje es, ten gozo. Que el gozo de Dios, que el saber que Dios está contigo en tu vida, eso sea lo que te dé la fuerza para que no te rindas. ¿De qué está hablando Santiago? Bueno, básicamente es una verdad que no nos gusta mucho reconocer. Pero la vida de la persona que quiere amar al Señor y caminar tras las pisadas del Maestro, nunca va a ser fácil. El propio Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo dijo en Hechos 14:22, para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Y el apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 4, verso 12, dijo, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. No, no lo es. Para el que quiere amar a Jesús, esto debe ser parte de la vida. Es una realidad que debemos enfrentar, y algunos preferirían no hablar de ello. Y es esto, la vida cristiana no es fácil. ¿Quieres amar al Señor? Mientras más lo quieras amar, más dificultades, más problemas vendrán a tu vida. Pero escucha, no hay crecimiento sin dolor. No hay crecimiento sin dolor. La fe no puede crecer si no vienen las pruebas. Es más, Dios usa las pruebas para que crezcas. Por eso el mensaje de Santiago es, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Por supuesto, el diablo quiere utilizar esas pruebas para desanimarnos y no confiar en el Señor. Pero Dios usa esas dificultades para que maduremos y desarrollemos nuestra fe, para hacernos crecer. El apóstol Pablo lo experimentó en carne propia. Él dijo, 3 veces le pidió al Señor que me quite este aguijón de la carne. Y las 3 veces me ha dicho, pásate mi gracia. Yo te soy suficiente. No es que Pablo disfrutara del sufrimiento de la vida, sino que en medio de su circunstancia dura, él sabía que Dios estaba trabajando en él y que eso le hacía crecer. Y por ello un día dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. No es que Pablo disfrutara que lo persiguieran, pero él sabía esto, en medio de su debilidad, el poder de Dios se manifestaba y él podía crecer en su fe. En otras palabras, si los problemas me hacen crecer por ser creyente, gracias a Dios. No por los problemas, sino porque en medio de ello sé que Dios está allí. Dios no me ha abandonado y Dios me va a permitir crecer en mi vida cristiana para amarlo más. Recuerda, no tenemos mucho control sobre las cosas externas que nos ocurren, pero sí podemos tener el control de cómo vamos a responder en medio de la dificultad. La pregunta no es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? La pregunta es, ¿cómo voy a responder yo en medio de la dificultad? Y la mejor manera de responder es diciendo, Señor, gracias, porque estás conmigo y sé que estás usando esta dificultad para que mi fe crezca, porque sin crecimiento no hay dolor. Un escritor lo dijo de esta manera, la promesa central en la Biblia no es te perdonaré, la promesa central es estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En medio de nuestra dificultad, ahí está Dios para ayudarnos a crecer, porque no hay crecimiento sin dolor. Que Dios use cualquier circunstancia a nuestro alrededor para parecernos más a Jesús. Así sea. En el nombre de Dios, así sea.